Hola amigos, soy Irene Robledo Estragos y ha llegado el momento de recuperar la memoria. Hoy vamos a hablar de una historia, de un tema hermoso, de un tema precioso, de una enorme, vieja colcha de retazos. ¿Por qué? Porque son historias maravillosas de Oriente. Son unas historias enigmáticas, con secretos, con datos. Pero no solo cada historia, sino que cada historia además guarda una misteriosa manera de estructurarse en el tiempo. Fue algo que se fue haciendo a través de los años, de muchos años. El tema de hoy es las 1001 noches, las mágicas tecnologías del pasado. Se piensa que las 1001 noches solo son de Oriente Medio, pero no. Es una recopilación enorme del lejano Oriente. Cuando hablo del lejano Oriente, estoy hablando de India, estoy hablando de China, estoy hablando de Japón, estoy hablando de la Polinesia y también de Medio Oriente. Estamos hablando de los persas, estamos hablando de Siria, estamos hablando de Sumeria, estamos hablando de los afganos, estamos hablando de Egipto. Pero además es una colcha que se hizo a través de los siglos. Hay cuentos persas, Alf Laila, que significa 1000 noches. Pero también están esos otros cuentos de Panchatantra, que son cuentos védicos, persas, con unas fábulas impresionantes. Pero también hay cuentos del Tao chino, hay cuentos de Sumeria, hay cuentos afganos, hay cuentos egipcios. Y a través de los siglos, varias personas fueron compilando, recogiendo estos cuentos, poco a poco, y fueron además agregando, y esas 1001 noches fueron creciendo. Pero fue en el siglo XIV cuando le pusieron ese marco de Sherazad, y se fue transformando en la medida que fueron compilando y en la medida que fueron agregando. Poco a poco fueron haciendo un poco de sincretismo, como montando todos estos cuentos de distintas partes del mundo. Los fueron transformando a todas las costumbres y a la escenografía árabe. Se fueron transformando en cuentos árabes. Aquí también tenemos que hablar de un sincretismo. Y este marco de Sherazad es un marco inicial para comenzar a contar todas esas historias. El marco de Sherazad viene de uno de los cuentos, donde está un sultán que su esposa le es infiel, y el sultán mata a la esposa y después le dice al visir que le consiga una esposa para cada noche, la cual era ejecutada al día siguiente. Y hablan de más o menos unas 3000 esposas. Sherazad es la hija del visir y ella ofrece casarse con el sultán y le dice al papá que tiene una idea genial para detener esta situación tan difícil. Y se va con su hermana Dunyazad y ejecutan el plan.
ella se casa con el sultán y por la noche Dunyazad, la hermana de Sherazad, le dice que cuente una de esas historias fantásticas que ella conoce. Y Sherazad comienza a contar esas historias. Y esas historias se van hilvanando una con la otra durante 1001 noches, siempre dejando en suspenso, dejando en punta la historia precisamente para continuarla al día siguiente. Y eso poco a poco, a través de los días, va cambiando al sultán. Inclusive, todo como que se tranquiliza, como que se apacigua, ella se salva, inclusive tienen hijos. Hay una cosa que hay que destacar en las 1001 noches, y es que tiene una técnica de narración incrustada. ¿Esto qué es? Es que yo comienzo a contar una historia. Ay, estuve en el matrimonio de Alejandro y Marta. Pero, ¿te acuerdas de Marta? Marta es la que tiene ese primo hermano que vivió en Polonia, pero además, ese primo hermano de Marta, llamado Julián, tuvo una hija, Patricia, que se casó con un italiano y se fueron para Perugia, y en Perugia montaron una fábrica de quesos. Esa narración es una historia metida dentro de otra historia. Y eso hay que tenerlo presente cuando leemos las 1001 noches. Todos son cuentos místicos, hermosísimos. Todos estos cuentos hablan de la magia del pasado. Además, y tengo que decirlo, las 1001 noches tienen una profunda relación con el Dharma, con el destino, con la red, con esa serendipia. Y las 1001 noches, precisamente por esa técnica de narración incrustada, tiene que ver con el Dharma, porque todo está unido, el destino está unido. Y en estos cuentos, además, se repiten, se destacan, se remarcan de alguna manera los principales símbolos a través de todas estas historias. Historias divinas, historias que hablan de una tecnología del pasado. Y cuando hablo de tecnología del pasado, estoy hablando de humanidades pasadas. Ni siquiera estoy hablando de civilizaciones, sino de humanidades pasadas. Hay historias bellísimas que hablan de alquimia sexual, que hablan de tantrismo, que hablan de magia, que hablan de shaktismo. Vemos a través de todas esas historias aves, naves gigantes, ángeles, genios, hadas, magos, alfombras voladoras, palabras mágicas, grandes tesoros, pero también encontramos muy presente el oro, la plata y los diamantes. El oro es el polo positivo, la plata es el polo negativo y los diamantes es la energía central y están ahí siempre presentes. Dentro de las 1001 noches hay cuentos árabes y hay cuentos, como les venía diciendo, asimilados a las costumbres árabes. Cosa de nombres, de escenario, fueron traducidos del asirio, del persa, del yao chino, que todavía hoy se habla, un reducto pequeñito como de unos 300,000 personas. Todavía se habla ese dialecto, del sánscrito al árabe, y de ahí a nuestras lenguas modernas, al inglés,
al francés, al español, etc. Hablemos de 3 cuentos muy famosos, muy famosos que todos conocemos y que pertenecen a las 1001 noches, mundialmente conocidos, pero son nuevos. No pertenecen a ese grupo persa inicial, son bien posteriores. Aladino. Aladino significa el poder de la fe. Y yo sé que lo que les voy a decir les va a impactar. Aladino originalmente es un cuento chino, es un cuento del Tao. Y siempre hemos visto a Aladino muy árabe. Entonces, imaginarse a Aladino con todas las características de su origen, pues nos resulta un poco raro. Pero el origen del cuento es del Tao chino. Es un joven perfecto, un poco como despistado. Y ese despiste habla de la encarnación, que cuando nosotros encarnamos, estamos un poco como desubicados. En este cuento también hay un brujo que él combate y tiene problemas con el brujo. Ese brujo es el ego. Y también hay una lámpara mágica. Y esa lámpara mágica es el medio para recuperar la memoria. El genio. El genio de la lámpara ya habla del proceso de la conversión de la luz, de la sublimación de la luz y de la fuerza del ser y de la presencia del ser. Y en el cuento más adelante, Aladino se casa con una princesa. Aquí ya estamos hablando de esas bodas del alma. Y todo el cuento reúne toda esa lucha mental. Habla de las 2 vías. También en el cuento de Aladino hay palabras de poder muy fuertes. En general en los cuentos, pero aquí hay palabras de poder. También aparece el genio con un humor muy mal geniado, con un humor muy malo, muy desagradable. ¿Qué significa el genio con ese mal humor? Significa el camino estrecho de la evolución espiritual, de esa transformación mental y de esa sublimación de luz o de energía, donde siempre se ha hablado de caminar en el filo de una navaja, que es un camino que necesita compromiso, constancia, que es un poco difícil. Ahora vámonos para ese cuento de Ali Baba y los 40 ladrones. Es un cuento de Ilión, es un cuento de Troya, Pergamino. Es un leñador que está con su esposa, con sus 2 hijos, y que se encuentra con esos ladrones. Esos ladrones son el ego, donde aparece toda una historia de lucha mental, donde hay que robarle fuego al ego. Y aquí hay una cosa muy importante. ¿Por qué? Porque son 2 caminos que deben discurrir paralelos. Cuando se asciende energía, automáticamente la mente también cambia, la mente también sube, la mente también percibe, ve,
detecta y comienza a saber acerca de los egos, de los defectos de otra forma. Y en la medida que la energía va ascendiendo en ese eje centro-corazón a través de los chakras y de los puntos de luz, también la mente va teniendo esa evolución y ese despertar paralelo. Entonces, aquí eso ocurre. Alí Baba, en el cuento, hay 3 burros. Y recordemos que el burro es un símbolo de la mente. Por ejemplo, nuestro Señor entra montado en un burro. ¿Eso qué significa? El dominio total de la mente. En ese pesebre, el aliento del burro cobija y tibia a Jesús. Eso también indica la aceptación, el reconocimiento del poder de ese ser tan enorme como Jesús, con respecto a la mente. Y no podemos olvidarnos que todas esas historias tienen esa técnica de narración incrustada. Entonces, les estaba hablando de esos 3 burros, que es la mente. Pero esos 3 burros que representan la inteligencia, el pensamiento y la percepción. Y toda esta historia está acompañada por la reina de la noche. Y resulta que la reina de la noche se asemeja muchísimo a Artemisa y a su hermano Apolo. Apolo es el día, es el sol, y la reina de la noche es la noche, el día y la noche. Y esta reina de la noche, de la penumbra, tiene distintos nombres en la narración. Es espectacular y lo acompaña. Pero aquí hay que poner atención en algo. Y es en el nombre de la mamá de Artemisa y de Apolo. La mamá de Artemisa y de Apolo se llamaba Leto. Y Leto simplemente era el símbolo del olvido de la humanidad. Ahí están guardadas todas esas historias y estoy hablando de humanidades. Por último, hablemos de Simbad el Marino. Esta es una historia egipcia con una gran influencia griega. Curiosamente, Simbad el Marino se vuelve un ser con mucha plata, con muchos bienes, muy rico, y se encuentra con un marino en condiciones contrarias. Y entonces le dice que le va a contar y le va a decir cómo adquiere esos bienes. Y le cuenta sus 7 viajes con 7 partes, con 7 circunstancias particulares en cada viaje. 7 por 7, 49. Entonces estamos hablando que en toda la historia de Simbad el Marino, ahí está esas narraciones incrustadas de ese trabajo mental. Aquí también aparecen aves gigantes, que son los ruks. Son historias lindísimas. Hace presencia ese oro y esa plata, es decir, los espirales. Hace presencia la alquimia, hace presencia los diamantes, ese eje centro-corazón. También esa enorme, gigante serpiente negativa, que simboliza la energía quieta. Esa energía que además desciende, esa energía, el agua estancada,
el agua quieta nunca es buena. Y esa serpiente gigante negativa simboliza esa agua quieta, ese trabajo que no se ha comenzado a hacer. Él también menciona, dentro de todas estas historias, menciona a unos hombres hábiles que ayudan en el cielo y que cuando él vuelve se da cuenta que estos seres, aunque son de allá del cielo, es decir, extraterrestres, como que no son tan buenos. Existen muchos cuentos. Tengo que destacar, por ejemplo, el cuento del pescador. Definitivamente narra la tragedia Atlante. Y que no valió nada, no hubo manera de evitar esa catástrofe. A pesar de los ángeles con el que vinieron, con esas naves enormes o esas aves enormes, porque tienen esa simbología, ni siquiera fue posible ayudar o salvar esa situación hablando con los genios del agua. O las historias de la princesa Yamilika. Todas esas historias bellísimas que hablan de las ciudades sagradas y que habla también de esos subterráneos. Historias impresionantes. O ese cuento del caballo volador de ébano. Cuando uno lee ese cuento, se da cuenta que están hablando de los comandos de una nave. Simplemente están hablando de los comandos de una nave y de cómo entrar a las dimensiones. Parece ciencia ficción, pero verdaderamente es una compilación de siglos, de un pasado remoto, impresionante, de nuestra historia, de lo que ha pasado antes de esta humanidad. Es a veces un poco difícil de leer, precisamente por esa técnica narrativa. Encontramos también el yin, Gina, ginos, ginis, genios. Mayoritariamente no son elementales. Sí, en determinados momentos son unos elementales enormes, pero se está hablando ahí de seres que vienen del tiempo y del cielo. Tenemos que mencionar las huríes o las juríes, hadas de luz que vienen del espacio. También vamos a encontrar términos como placas de rubí. Esas placas de rubí nos lleva automáticamente atrás, a esos dantianes que están hechos de azufre y mercurio y que tienen ese rojo intenso rubí, que a veces también hablan de copas de rubí. Es hablar de esos cinabios. Hablan de unas vestiduras como si fueran los saris, que son unas vestiduras de varias capas, que una capa va para allá y la otra va para allá y la otra va para allá y la otra va para allá. ¿De qué está hablando? De esa médula, exactamente de esa médula. Y hay historias de Suleimán, historias bellísimas que dicen abiertamente que Suleimán
es decir, Salomón, viene de otro espacio. Hay historias que hablan de murallas metálicas. Aquí en la tercera dimensión no hay. Todas son de piedra, de cemento, de los materiales que nosotros conocemos. Pero en las otras dimensiones sí hay murallas metálicas. Habla de arcas de magia, como el arca de la alianza, que son tecnologías de otros espacios. Y mencionan una y otra vez a los vimanas, a las aves gigantes, a las naves gigantes. Estamos hablando de nombres y estamos hablando de escenarios. Y aquí tenemos que entender que todo se transformó poco a poco en ese nombres árabes y esos escenarios árabes, pero que fueron una recopilación de siglos de una memoria, pero sobre todo del Dharma. Las 1001 noches tienen profunda relación con ese destino, con esa red, con ese Dharma, porque hemos perdido la memoria y es necesario recuperarla. Suscríbanse, denle like, entren a www.hildastrauss y ahí van a encontrar el botoncito de radio. Pueden oír los programas de radio en directo. Pueden oír los programas grabados. Ahí dice más o menos los temas que se tratan en el programa y ustedes a su elección pueden escucharlo. Y también están varias meditaciones que yo he grabado a través de algunos meses. Gracias. Hasta luego, hasta un próximo tema y un próximo video.